La materia que les voy a dar se llama La vida en el Espíritu y va a abarcar este trimestre y el que sigue. ¿Está bien? Entonces, pues vamos a irnos despacio. Al cabo van a ser como unas 25, 26 clases y pues vamos a poder aprender varios aspectos de la vida en el Espíritu. Les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos 8, 9. ¿Ya están ahí? La forma como van a ser calificados es con su asistencia. ¿Están aquí también los del intermedio? Pero nada más por hoy, ¿verdad? Entonces ustedes no. Nada más los del básico. Pero les damos la bienvenida a los del intermedio también. Romanos 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esta frase, no vivís según la carne sino según el Espíritu, habla de que nosotros o somos instrumentos del Espíritu Santo o somos instrumentos de la carne. Habla acerca de que o podemos obedecer al Espíritu o podemos obedecer a la carne. Y en esta enseñanza introductoria quisiera empezar diciéndoles que si alguien no ha nacido de nuevo, pues no puede vivir en el Espíritu, ¿verdad? Es lógico. Es decir que si alguien pues no ha creído en Jesús, pues ¿cómo va a vivir la vida cristiana? Ahora, esto no implica que una persona no se porte bien. Puede ser que sea bien portada, pero no es lo mismo portarse bien que vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu no solamente implica portarse bien, sino hacer lo que Dios quiere que hagamos en la guía y el orden de Dios. Esto significa que una persona que no es cristiana puede portarse bien, ¿verdad que sí? Hay gente que se porta bien. Por ejemplo, los religiosos hacen buenas obras o pueden hacer buenas obras sin ser guiados por el Espíritu Santo. O pueden hacer cosas que aparentan piedad. Una hermana me platicaba que en su trabajo había una persona que era de una religión y ellos no celebraban los cumpleaños. ¿Sabía usted que hay personas que no celebran los cumpleaños? Sí, bueno, hay religiones que no lo celebran, pero sí toman bebidas alcohólicas y sí bailan. Entonces, como dijo Jesús, ¿verdad? Se cuelan el mosquito y se tragan el camello. Entonces, hay personas que se pueden portar bien, pero eso no significa que estén viviendo la vida en el Espíritu. Ahora, enfocándonos hacia la iglesia del Señor, dentro de la iglesia hay personas que no son nacidas de nuevo y por lo tanto no pueden ser guiados o guiadas por el Espíritu del Señor. Y esto es, en términos generales, en todas las iglesias cristianas, siempre va a haber gente que no ha nacido de nuevo. Entonces, si no ha nacido de nuevo, ¿cómo puede portarse como un cristiano? Vamos a buscar Judas, capítulo 1, casi al final de la Biblia. Judas, capítulo 1, versículo 17. Sí. Sí, 2, 3, sí. ¿Me puedes dar un poquito más monitor, por favor? Sí, 2, 3, sí, sí, un poquito más. Sí, ok. Gracias. Judas 1:17 dice:
Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Estos son los que causan divisiones, dice, los sensuales que no tienen al Espíritu. Andarán, dice versículo 18, según sus malos deseos. Esto es según la carne. La carne siempre se opondrá a la voluntad del Señor, a la voluntad del Espíritu. Dice Gálatas, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, en las iglesias van a existir personas que no van a tener el Espíritu y por lo tanto no van a actuar de forma espiritual, de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero lo tremendo o lo no deseado es que esas personas lleguen a un liderazgo. Cuando personas que no tienen el Espíritu llegan a un liderazgo, pues serán líderes carnales que se opondrán a la obra del Señor. Ellos, dice aquí Judas, andarán según sus malvados deseos. Los hombres carnales siempre generarán divisiones dentro de la iglesia. Y bueno, me ha tocado estar en algunas misiones donde se han querido levantar líderes carnales y siempre se batalla con ellos. ¿Por qué? Porque tienen pensamientos muy naturales. Podemos ver una situación desde el punto de vista espiritual o podemos ver una situación desde el punto de vista natural, carnal. Y si una persona está en la iglesia, siempre su enfoque va a ser muy superficial, si no tiene el Espíritu. Por ejemplo, si nosotros fuéramos una congregación y dijéramos, vamos a comprar mesas nuevas, ¿en qué cree que se fijaría un carnal? En lo económico, ¿no? Pues vamos a comprar mesas de madera, porque para no gastar tanto. Pero aunque son cosas naturales, del ámbito natural, se necesitan ver las cosas de forma espiritual. Siempre, porque estamos trabajando para el Señor. Y todo eso tiene que ver lo espiritual. Pero si en la iglesia hay líderes carnales o hermanos carnales, pues siempre se van a fijar en eso, en lo natural. Nunca se van a fijar en lo espiritual. ¿Por qué nunca se van a fijar en lo espiritual? Porque no pueden. Algunos de ellos. ¿Por qué no pueden? Porque ni siquiera han nacido de nuevo. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo puede un hombre ser guiado por el Espíritu si no lo tiene? No se enfocarán entonces en lo espiritual y esto porque pues no pueden, porque no han nacido de nuevo. Ahora hay cosas que no son pecado, pero no están de acuerdo a la voluntad de Dios, porque están en mal tiempo y en mal lugar. Y una persona que es carnal y no tiene el Espíritu no lo puede discernir. Vamos ahora a 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Pueden ser muchas cosas, este es un tema, pero vamos a ir desarrollando toda la materia. Otra cosa por la cual alguien no puede discernir espiritualmente, pues es porque puede ser un bebé espiritual, ¿verdad? Un bebé espiritual no lo alcanza a discernir, pero el tema de hoy es que algunos, si no tienen el Espíritu, no pueden vivir la vida en el Espíritu. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 12. 2:12. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos
lo que Dios nos ha concedido. Bueno, si no tenemos el Espíritu de Dios, no vamos a saber, ¿verdad?, lo que Dios nos ha concedido. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Ahora, un líder carnal va a enseñar cosas humanas, cosas naturales. Un líder que no tiene el Espíritu va a hacer su mensaje en la carne, ¿no? Dios te quiere hacer rico, Dios te quiere prosperar, o sea, puros mensajes que no son espirituales, sino con las que enseña el Espíritu. Dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14. Pero el hombre natural, esta palabra natural, otras versiones lo traducen como el hombre animal. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Esta frase no percibe significa que no recibe o no acepta. Hace unos días platicaba con una persona, hermanos, que me decía que tenía un amigo que quería suicidarse. ¿Qué es lo que uno debe de hacer? Lo que uno tiene que hacer es presentarle el Evangelio de salvación, porque no podemos empezar por las ramas, tenemos que irnos a la raíz. No quieras hacer entender a tu hijo o a tu esposo o a algún familiar, a tu abuelita, ¿verdad?, a tu abuelito, si no ha nacido de nuevo. Necesitamos entonces primero presentarle el mensaje de salvación para que puedan recibir la vida de Dios, el Espíritu Santo, para que puedan empezar a vivir la vida en el Espíritu. Dice el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Dice, porque para él, ¿qué son? Locura. En otras versiones dice, les parece una tontería, les suena ridículo. Dice en otras versiones. Entonces, si hay alguien que no ha nacido de nuevo, los temas que vamos a ver nosotros en esta clase, pues les va a parecer algo ridículo. ¿Por qué? Porque son temas que son espirituales. Miren, vamos allí, sin que pierdan ese versículo, vamos a Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26, versículo 24. Dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Es como si tú le dices a una persona, es que a mí no me gusta tomar. Pues sí, pero ¿qué tiene de malo, no? Te va a decir, ¿qué tiene de malo? Oye, ¿por qué eres tan aburrido? ¿Qué sucede? No lo entienden. ¿Les parece locura? A mí me parecía locura cuando me decían, no vas a tomar o no vas a ir a un baile. Era una locura. El Evangelio es locura a los que se pierden. Porque no se puede, no lo alcanzan a entender porque necesitamos el Espíritu del Señor para poder entender y para poder vivir las cosas que Dios quiere, ¿verdad? Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. ¿A cuántos de ustedes les han dicho locos? Levanten la mano. A varios, ¿verdad? Están locos. ¿Por qué estamos locos? Pues si para ti es más claro que el agua, ¿sí o no? ¿Sí es más claro que el agua para ti? Sí, ¿verdad? El Evangelio. Y dices, no, pues es que Dios es santo. ¿Cómo que Dios es santo? Si yo bailo con San Juditas, ¿verdad? O sea, nosotros estuvimos en Talpa varios años, como 5 años, y eran unas fiestonononas que se avienta la gente. Y si les hablas de la santidad, pues no, pues si nosotros nos ponemos a bailar ahí en el atrio, ¿verdad?, del templo católico. No las pueden entender. Una vez nos dijeron, es que ¿de qué va a vivir el pueblo si el pueblo vive de la religión? Así nos dijeron a nosotros.
Es que si este pueblo se vuelve cristiano, ¿de qué va a vivir? Es locura. Es lo que le pasó Pablo cuando fue a predicar allá donde estaba Diana de los Efesios, ¿se acuerdan? Se nos va a acabar el negocio. Miren, si usted trata de explicarle a su tío que no es cristiano la vida cristiana, te va a tomar a loco. Si tú quieres que alguien de tu familia viva como cristiano, pero no ha nacido de nuevo, pues también le estás pidiendo algo que no es posible. Dijo versículo 25, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pero la gente no lo puede entender, dice ahí en Corintios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. No hay una comprensión de las verdades bíblicas. Fíjense, hace un tiempo iba un hermano a la iglesia donde estábamos sirviendo, que estuvo yendo como 2 años. Y después de eso, después de ese tiempo, él todavía no alcanzaba a ver la diferencia entre la sana doctrina y la falsa doctrina. Pues pura pérdida de tiempo, hermano. No alcanzaba a ver, porque me hizo un comentario y me dijo, es que es lo mismo ir aquí que allá. Casi me arranco los pelos, hermano. Y dije, ¿cómo? Pues tanto tiempo que he estado enseñándole, ¿verdad? Pero es que si no hay un nuevo nacimiento, no hay una comprensión. No hay una lucidez espiritual. Cuando hay un nuevo nacimiento, hay una lucidez espiritual. Como el ciego, ¿se acuerdan del ciego? Dice, ahora puedo ver. Ahora vamos a ver espiritualmente. ¿Por qué no entendía? Oye, si va a una iglesia donde, fíjense, nos estaba comparando con una iglesia que creía que los ángeles podían poseer a los cristianos. Es una doctrina bien rara, ¿no? O sea que el ángel Gabriel se metía en un cristiano y hablaba de parte de Dios. Así. Y yo dije, pues ¿cómo? Pero, ¿por qué? Porque pues no tenía el Espíritu de Dios. Cuando tú tienes el Espíritu del Señor, Dios te da testimonio de lo que está bien, pero también de lo que está mal. Hace unos días también platicaba con un misionero y me decía que en la misión en la que está, le está batallando con las personas que están en esa misión. Pero uno no puede hacer la obra del Señor, es Dios el que hace la obra. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, este hermano, yo le hacía hincapié que antes de continuar enseñando más doctrina o más enseñanza bíblica, pudiera presentar el mensaje de salvación. ¿Sabe que, por ejemplo, en los grupos de aquí de la iglesia, por ejemplo, de adolescentes, casi siempre se predica el mensaje de salvación? ¿Por qué? Porque estamos conscientes que los adolescentes muchas veces no son cristianos, o es una etapa en la que toman la decisión de ¿qué? De la salvación de Cristo. Si una persona es enseñada, pero no tiene el fundamento, que es la salvación, pues está uno edificando sobre la arena. Pero es el Señor el que hace la obra, ¿verdad? Así que no podemos edificar espiritualmente a las personas si son carnales, si no han nacido de nuevo, ¿verdad? Primero tienen que nacer de nuevo y después ya se les enseña más. Te pueden preguntar muchas cosas y es que, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, verdad? Y es que, a ver, Génesis 1:1, ¿qué pasó allí? ¿Por qué estaba todo desordenado? Y la gente quiere saber y quiere conocer, pero si no ha nacido de nuevo,
¿De qué sirve? Muchas veces ni lo va a entender y hasta terminan diciendo, la Biblia se contradice. Pero díganme ustedes, si alguien ha nacido de nuevo, ¿podemos decir que la Biblia se contradice? No nos atrevemos, ¿verdad? Pero cuando ya hay una obra de Dios, cuando ya la persona nació de nuevo, entonces puedes edificar. Y no cuesta que te entiendan, porque no eres tú el que les hace entender, sino que es Dios, a través de su palabra, el que les va dando el conocimiento. Y van, dice la Biblia, que van deseando como niños recién nacidos y lo entienden bien fácil. Pero si de repente ves a alguien que le explicas una vez, le explicas 2 veces, 3 veces y no lo entiende, pues no te desesperes, ¿no? O sea, no tienes que desesperarte ni tienes que insistir. Y bueno, puede ser que sea un niño espiritualmente, pero puede ser también que no ha nacido de nuevo. ¿Se acuerdan ustedes de Jesús y Nicodemo? Vamos a ir allí a Juan capítulo 3. Dice Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. No era cualquier persona, era una persona muy estudiada. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué revelación tenía Nicodemo de Jesús? Un maestro. Pues tú eres un maestro. La gente dice, pues todas las religiones son iguales, ¿verdad? Pero ¿por qué lo dicen? Porque no han conocido a Jesús. Cuando conocen a Jesús, ya no decimos todas las religiones son iguales. Entonces, como Jesús tenía gente que lo seguía, él lo trató como maestro porque lo vio de una forma muy natural. Jesús le respondió en el versículo 3 y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo: no puedes saber verdaderamente quién soy si no naces de nuevo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Verdad que no le estaba entendiendo? Pero Jesús le trata de explicar de la forma más sencilla. Y él le presenta el plan de salvación. Fue a Nicodemo quien le dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el versículo 5 dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Con qué intención iba Nicodemo? No sabemos, no nos deja ver mucho ahí la palabra del Señor, pero Jesús lo llevó al arrepentimiento, porque eso es lo principal. La gente primero se tiene que arrepentir. La gente primero tiene que nacer de nuevo. Así que necesita haber un nuevo nacimiento para entrar en el reino de Dios y por lo tanto vivir en él. La vida en el Espíritu es la vida en el reino de Dios. La vida en el Espíritu es la vida en el reino de Dios. ¿Y cómo podemos vivir la vida en el Espíritu si no hemos entrado al reino de Dios? Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, necesitan la gente, las personas, nacer de nuevo para que puedan vivir la vida en el Espíritu. Se va a hacer muy difícil querer vivir la vida en el Espíritu si no hay un nuevo nacimiento. Entonces, querer hacer que una persona cambie
En nuestras fuerzas es imposible, ¿verdad? Es imposible. Por lo tanto, debemos de confiar en que es el Señor el que hace y hará la obra en la vida de las personas. Es el Señor, a través del Espíritu, de su Espíritu y de su palabra, las que van a obrar en nosotros. Entonces, ¿esto significa que no hay responsabilidad de nuestra parte? No, sí hay responsabilidad, sí tenemos responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Pues en creer en el mensaje. Pero a lo mejor me van a decir, pero no, que no entienden, ¿verdad? Que ese es el argumento. No entienden, o muchas veces no se entiende las doctrinas, todo lo que es el Señor. Pero el arrepentimiento es algo que sí puede ser entendido. ¿Cómo? Pues por la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque podemos nosotros decir, entonces, pues la gente no tiene responsabilidad. No, claro que sí, todos somos responsables. Pero el tema va enfocado en que no le puedes tú enseñar todo el consejo del Señor si no ha nacido de nuevo. Pablo dijo que no las pueden entender, no las pueden percibir, pero todo el consejo de Dios. Pero el arrepentimiento es algo que Dios que sí nos alumbra el Espíritu Santo, sí nos abre, sí tiene el ser humano la capacidad de poder recibir. El ejemplo está en Adán y Eva cuando pecaron. Dice la Biblia que el Señor se paseaba a mediodía, ¿verdad?, en el huerto, y cuando escucharon al Señor, dice que tuvieron miedo. Entonces, algunos argumentan y dicen, no, es que las personas están muertas espiritualmente. Pues para vivir la vida cristiana, sí. O sea, la naturaleza, sí, ya es una naturaleza pecaminosa, pero eso no significa que no tengamos oídos para oír. Adán y Eva, después de que pecaron, escucharon la voz del Señor. Entonces, no nos vayamos a confundir. Es un hecho, hermanos, que alguien que no tiene el Espíritu Santo no puede vivir la vida en el Espíritu. Eso es un hecho. No puede un árbol malo dar frutos buenos. Pero eso no significa que una persona no puede entender muchas cosas, sobre todo la cuestión del arrepentimiento. Miren, inclusive hay gente muy inteligente, hay gente muy hábil, capaz, por ejemplo, de hacer un negocio, ¿verdad? Hay gente que Dios le ha dotado de muchas cualidades y las han sabido desarrollar, pero la vida en el Espíritu es una vida muy diferente a la vida que humanamente podemos o puede la gente desarrollar. ¿Por qué? Porque es una vida que da gloria a Dios. Es una vida la vida en el Espíritu es una vida que está dedicada al Señor. Por ejemplo, tengo un pariente que es muy bueno en los negocios. Tengo un familiar que él es bueno haciendo negocios y le va muy bien. Sin embargo, hasta ahí llega su sabiduría. Ya cuando se trata de hablar de cosas espirituales, ahí ya no le da. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Y no le da para vivirlas, porque sí entiende, algunas cosas sí las entiende, se las he explicado y me dice, no, sí, yo sé. Le digo, órale, ¿y por qué no las haces? Pues no puede, pero va a poder con la ayuda del Señor, ¿verdad? Vamos a ver un pasaje, Romanos capítulo 2, versículo 4. Entonces, este pasaje nos va a aclarar un poquito lo que les estoy diciendo. Romanos capítulo 2, versículo 4. Entonces, este tema va enfocado
acerca de que si no tenemos el Espíritu Santo, pues no podemos vivir la vida en el Espíritu. Pero ¿qué hace el Espíritu? Pues cuando alguien no es creyente todavía, pues le redarguye, le confronta. Dice aquí versículo 4, Romanos 2:4, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, ¿qué dice ahí? Te guía ¿a qué? Al arrepentimiento, porque si alguien no es cristiano no puede actuar como un cristiano. En primer lugar tiene que ser guiado ¿a qué? Al arrepentimiento. Inclusive allí en Romanos capítulo 2, creo que es el 1. Fíjense, 1:21, Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, no pueden actuar como creyentes, aunque tengan un entendimiento un poco acerca de quién es Dios, no le pueden conocer de una forma profunda, pero de cierta manera una persona que no es creyente puede tener cierto conocimiento de Dios, pero no puede ser un cristiano, o más bien comportarse como un cristiano. Tengo otro pariente, tengo muchos parientes, voy a sacar en esta clase todos los ejemplos, para no hablar de... Todos ustedes son mis parientes, hermanos, de repente los vean. Mejor así le voy a hacer porque no sé que haya el espíritu de sospecha, que no hay espíritu de sospecha, pero luego dicen, ¿qué tal si digo, no, que ya con los jóvenes, y los jóvenes que están allá en aquella mesa, ¿quién será? ¿Será el Juanito? ¿Será? Mejor voy a decir, tengo un pariente y como todos son mis hermanos, ¿verdad que sí? Todos son mis parientes. Así uno se libra de problemas, ¿verdad? Ya se me olvidó lo que les quería decir. Tengo un pariente, ya me acordé, tengo un pariente que sabe mucha Biblia, lee la Biblia, escucha enseñanzas, pero es bien borracho, mi pariente. Y si yo me pongo a platicar con él de la Biblia, me saca preguntas y preguntas buenas, pero no puede vivir como cristiano porque no tiene el Espíritu de Dios. Puede esforzarse, a lo mejor dejar de tomar 10 días o 15 días, pero luego vuelve a caer otra vez. Entonces, versículo 4, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Entonces, cuando una persona nace de nuevo, el Señor empieza a hacer una obra en él o en ella, y poco a poco va dejando cosas que antes hacía y va haciendo cosas que antes no hacía. Recuerdo a mi madre, cuando ella conoció al Señor, fíjense, ella solita dejó las imágenes, solita. Me habló en una ocasión y me dijo, oye hijo, fíjate que siento en mi corazón que si tengo las imágenes y aparte estoy buscando a Dios, estoy sirviendo a dos señores y no puedo servir a dos señores. Entonces le dije, ¿y qué va a hacer? Pues, ¿por quién se va a decidir? Pues por Cristo, ¿por quién más? ¿Verdad? Así casi me dijo. ¿Y qué va a hacer con sus imágenes? Las voy a tirar. Está bien. Pero no la forcé. Fíjense cómo muchas veces nosotros queremos que la gente deje, queremos que la gente viva en el Espíritu y las forzamos. No se puede forzar.
A nadie. Esto es de la convicción que Dios va poniendo en tu vida, pero también de tu obediencia. Que a veces Dios te está diciendo, deja esto, o haz aquello, pero tú eres el que no decide. Entonces, y así puedo darles muchos ejemplos de muchos parientes que tengo. Y, por ejemplo, la abuelita de mi esposa, ella nunca le dijimos que se congregara en la iglesia. No le dijimos. Y el Señor puso en su corazón congregarse. Y cuando nos dijo que quería congregarse y le dijimos que sí podía ir, se puso muy contenta, muy feliz. Entonces, la vida en el Espíritu, hermanos, la vivimos cuando tenemos el Espíritu. ¿Cuántos nos ha pasado que llevamos a una persona a la iglesia y después ya no quiere ir a la otra vez, la siguiente vez? ¿Sí les ha pasado? Y es que ve a la iglesia, y es que ve a la iglesia, y es que ¿por qué escuchas esa música? Y es que no sabes que esa música no le gusta a Dios, y es que ¿por qué haces esto? Y estamos tratando de edificar en la carne, ¿no? O a la fuerza. Entonces, es muy bonito, hermanos, cuando es el Señor el que está haciendo la obra en la vida de las personas. Y que Dios, haciendo la obra en el corazón, te dicen, ahora ya voy a servir al Señor. Ahora ya voy a hacer esto, ahora ya voy a hacer aquello. Voy a dejar esto. Cuando tiré mis discos originales, ¿verdad? Los piratas no me costó tirarlos, pero los originales sí. Pues fue una convicción de Dios a mi vida. Entonces, no se puede edificar en la carne, ni se puede vivir la vida cristiana en la carne. Vamos ahora a Génesis, capítulo 1. Génesis 1:1. Dice la palabra del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Esto nos ejemplifica cómo nuestra vida estaba antes sin Cristo. De la misma manera que en la creación, nosotros sin el Señor vivíamos vidas desordenadas y vacías y en tinieblas. Estábamos bajo el dominio de Satanás. Y Dios nos traslada de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Y cuando el Señor empieza a hacer la obra, nuestra vida cambia y es transformada. El Espíritu Santo se movía, ¿verdad? Pero estaba todo desordenado. Hasta que Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Así que esta es la forma como Dios empieza a obrar en nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo empieza a moverse y la palabra de Dios es recibida en nuestros corazones. Existe una gran diferencia entre una persona con el Espíritu Santo y una persona sin el Espíritu Santo. Sin embargo, el hecho de que tengamos el Espíritu Santo no es garantía. O sea, no es garantía de que te portes ya bien. Sí tienes en ti la gracia de Dios para poder portarte bien. Pero aún así nosotros tenemos que someter nuestras vidas a la voluntad de Dios. Nosotros debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo para poder vivir la vida en el Espíritu. Debemos de dejarnos guiar y el Señor hará la obra en nosotros. En Ezequiel capítulo 37, no lo busquen, o si quieren buscarlo está bien, habla acerca de el valle de los huesos secos y cómo Dios le da vida a estos huesos, cómo Dios sopla su espíritu
y entonces vivieron. Dice en el versículo 13, Ezequiel 37, 13 y 14: y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. La vida en el espíritu solamente es a través del espíritu. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Entonces, es por medio del Espíritu Santo y de su palabra que entonces recibimos la vida de Dios y que nuestra vida puede ser transformada y por lo tanto podemos vivir la vida en el Espíritu, hermanos. ¿Qué les parece? Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él y no puede vivir la vida cristiana. Pero si tenemos el Espíritu del Señor, entonces sí podemos vivir la vida en el Espíritu. ¿De qué depende? De que sometamos nuestra voluntad a Él. Amén. ¿Le damos gracias al Señor? Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Y Señor, nuestro deseo, nuestro anhelo es vivir para ti siempre. Y te pido, Señor, que tú sigas obrando en nuestras vidas, que nos guíes, que nos conduzcas, que seas tú, Señor, obrando, mostrándonos el camino, Señor, que debemos de andar, mostrándonos los tiempos. Queremos ser sensibles a tu Espíritu Santo. Queremos vivir la vida en el Espíritu, Señor, porque vivirlo en la carne, Señor, para nada aprovecha, de nada será provechoso. No queremos vivir el tiempo que nos queda, Señor, en la carne. Queremos vivir en el Espíritu, Señor. Señor, te damos gracias y oramos para que a lo largo de este trimestre, Señor, tú estés ministrando nuestras vidas y tú nos estés edificando, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.